Bienvenidos a Crónica de un Católico Perplejo. El día de hoy, lunes, continuamos el tema del que habíamos estado hablando el día del viernes de la semana pasada. Lo que sucedió, si ya escucharon el episodio del viernes, si no lo han escuchado, les recomiendo que le pongan pausa a este episodio, vayan y escuchen el episodio que publicamos el viernes sobre el video que publicó el Papa Francisco. Bueno, lo publicó la Santa Sede. Es un video del Papa Francisco con el arzobispo de Los Ángeles, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Americana de Estados Unidos, con el cardenal primado de México, el cardenal Aguilar Rietes, y con otros también prelados de América Latina, en el que, bueno, pues dicen que nuestra esperanza es la inyección esta que se está haciendo obligatoria a través de todo el mundo, como saben. Tenemos que usar palabras un poco diferentes a las que utilizaríamos en una conversación normal, porque si no, nos quitan el video. Ya nos han quitado uno anteriormente en el que hablábamos sobre este tema, hace varios meses. Pero bueno, en este video, les puse el sonido de este video en el episodio anterior, el Papa con estos prelados dicen que ponerse la inyección es un acto de caridad, que la inyección esta es nuestra esperanza. ¿Y cómo es la misión de la iglesia? Llevarle la esperanza a todas las gentes. Bueno, es también la misión de la iglesia, esto lo dicen prácticamente, es misión de la iglesia apoyar a que se distribuyan las inyecciones estas en todo el mundo, a que todas las personas se les dé acceso a estas inyecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, imaginémonos si este mismo video se hiciera, pero hablando de la necesidad de ser católico, hablando de la necesidad de la confesión, que el Papa Francisco dijera: a ver, necesito que estén todos en las parroquias yendo a confesión mínimo una vez a la semana. Porque como sabemos que los videos que se publican, que publican de las audiencias, de diferentes tipos de conferencias que da el Papa Francisco, se comparten por Facebook, por Twitter, por WhatsApp. En las cadenas que mandan en WhatsApp es muy fácil en el WhatsApp pecarle un video y mandarlo, y se le comparte prácticamente a miles o millones de personas, porque se van compartiendo en grupos, se van compartiendo con diferentes comunidades, y ya para cuando nos damos cuenta, esos videos llegaron a millones de personas. Ahora, este video sobre las inyecciones, igualmente, aunque se publicó en YouTube, sabemos que es un video aproximadamente de 3 minutos, no es un video muy largo que se puede compartir fácilmente, especialmente en Facebook y especialmente en WhatsApp. Vimos que las diócesis a través de todo el mundo estaban compartiendo este video. De hecho, mi diócesis en la que yo vivo compartió este video, las parroquias lo estaban compartiendo. Pero bueno, imagínense que existieran videos del Papa Francisco diciendo: los quiero ver en la confesión, el que no es católico no se salva, tenemos que vivir los mandamientos. Pero no, hacen este tipo de videos y es lo contrario, es prácticamente no hablan nada del Evangelio, pero lo que sí hacen es comparar el Evangelio con cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas tenemos este video del Papa Francisco. Lo que yo había hecho hace pues ya casi 2 meses, porque este tema que vamos a tocar el día de hoy no es un tema nuevo, es de hecho de hace varios meses, pero lo que sí es que no se le dio mucha publicidad cuando sucedió originalmente. Entonces lo más probable es que es la primera vez que vayan a escuchar de esto, porque se publicó en un idioma que no era ni siquiera ni en inglés ni en español, pero a final de cuentas es muy relevante, y vamos a ver aquí la diferencia entre lo que nos dicen los santos y en lo que nos está tratando de decir pues hasta cierto punto, iglesia falsa de hoy en día. Y el tema de hoy, bueno, es un sermón que dio el obispo Schneider, que es un obispo auxiliar en Kazajstán, un país del Medio Oriente, donde creo que la minoría son católicos. Pero es, yo diría, el único obispo verdaderamente católico que tenemos hoy en día. Porque normalmente, cuando vemos las intervenciones que hace Monseñor Schneider, son excelentes, francamente. Son llenas de la doctrina católica, llenas de la tradición de la iglesia, llenas de lo que nos dicen los santos, y nos da mensajes verdaderamente sobre la vida espiritual y de cómo confrontar los tiempos que estamos viviendo. Y es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque bueno, da una homilía, creo que no recuerdo en qué país fue. Y como les digo, esto no se publicó
ni en inglés ni en español, y que me sorprendió mucho porque es una excelente homilía, un excelente mensaje el que les voy a leer. Lo que yo hice fue que yo lo tomé del lenguaje original, no sé en qué lenguaje fue, lo pude traducir, pude obtener una traducción al español, y es lo que les voy a leer. Pero bueno, habla aquí Monseñor Snyder sobre San Clemente Hofbauer. San Clemente Hofbauer es el santo patrono de Viena, de la ciudad de Austria, Viena. No es un santo, bueno, por lo menos para mí personalmente, muy conocido, pero es uno de los santos más increíbles de la época, pues se pudiera decir, moderna, ¿verdad? Hasta cierto punto moderna. Si vivimos en la época postmoderna, bueno, se pudiera considerar, yo creo que después de los años 1700, algunos lo considerarían ya la época moderna, porque ya es donde vemos la Revolución Francesa, vemos el liberalismo que entra al 100%, y bueno, San Clemente vivió exactamente en estas épocas, donde él ya veía la masonería, ya veía los trucos, ¿verdad? La malicia de la mentalidad judía-masónica, atacando a lo que es la cristianidad, y que fue culminando en la Revolución Francesa. Por supuesto que terminó tomando por control de prácticamente toda Europa. Y bueno, San Clemente era amigo, de hecho era parte de la congregación que fundó San Alfonso de Ligorio, que es un gran santo, un gran doctor de la iglesia, que es conocido como el doctor de la moralidad. Lo que dicen los sacerdotes tradicionales, un sacerdote, el padre Isaac Relia, no sé si han visto sus videos, es un sacerdote americano con excelentes sermones en redes sociales, en YouTube, etcétera, que dice que tradicionalmente les decían a los sacerdotes: sigue a San Alfonso en el confesionario y jamás errarás. Jamás cometerás algún error si sigues la moralidad que enseña San Alfonso, porque la moralidad prácticamente es un compendio, San Alfonso, de toda la tradición católica y cómo aplica en diferentes situaciones. Y escribo volúmenes tras volúmenes acerca de estos temas. Entonces, es conocido como el doctor de la moralidad católica. Es también más aparte conocido como un gran escritor de la vida espiritual, y aunque fue un gran doctor, los escritos de San Alfonso son 100%, o sea, la verdad es que no son muy difíciles de leer para uno que es un laico común y corriente, mínimo lo que tiene que ver con la vida espiritual. Y es aquí donde, si estudiamos, por decir, las escrituras de San Alfonso y luego escuchamos los sermones modernos, vemos que hay una clara desconexión sobre los sermones modernos católicos, que son sermones humanistas, y los sermones tradicionales católicos que escribían los sacerdotes antiguamente. Y no solamente los de San Alfonso, sino también los de otros sacerdotes. Y bueno, comparamos ahora con los modernos y vemos claramente que se deja de lado la religión católica y se centra solamente en el humano. Y es precisamente lo que también nos lleva a este tipo de videos como el del Papa Francisco, donde dice que ponerse la inyección es caridad, es nuestra esperanza la inyección. Pero para el católico nuestra esperanza es el Evangelio. Nuestra esperanza es la asunción de Nuestra Señora, que nos demuestra que ese también sería nuestro destino si seguimos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, ese era un breve resumen de San Clemente Hofbauer, sacerdote austriaco, sacerdote muy santo, sacerdote miembro de la Congregación de los Redentoristas, que fue fundada por San Alfonso de Ligorio. Era amigo de él, y de hecho cuando muere San Alfonso estaba creo que San Clemente en Viena, creo, es posible, no recuerdo bien, pero no estaba con él. Y supuestamente en el cuarto en donde estaban se escucha como algo que estremece, y dice San Clemente, le menciona a su compañero, le dice: nuestro amigo Alfonso acaba de fallecer. Fue una señal divina para anunciarles que había fallecido San Alfonso a Clemente, a futuro San Clemente, ¿verdad? Y luego también cuentan una historia en el que normalmente a San Clemente le hablaban para ir a darle los sacramentos a las personas que estaban a punto de morir.
Y bueno, siempre iba sin ningún problema, terminaba, etcétera, etcétera. Y también lo que decía era que le gustaba cuando cuando le llamaban a ir a ver a un enfermo que estaba a una distancia un poco larga de llegar para él, porque le daba oportunidad de rezar el Santo Rosario. Y decía que siempre que rezaba el Santo Rosario antes de llegar con un enfermo que estaba a punto de morir, esa persona recibía los sacramentos y moría muy felizmente, ¿verdad? Eso cuenta San Clemente. Pero bueno, en esta ocasión le llaman a San Clemente, llega y este hombre como que se burlaba de él, no quería recibir los sacramentos y bueno, total, se harta San Clemente, se pone de pie, se va hacia la puerta, pero antes de salirse del cuarto se voltea y se le queda viendo al hombre y el hombre le dice, ¿qué me ves? San Clemente le contesta, he visto a muchas almas morir felizmente, pero quiero ver ahora cómo muere una persona que se va a ir al infierno. El señor se queda atónito y inmediatamente pide perdón y llora y le pide los sacramentos a San Clemente. Y bueno, así es como es salvado esta persona. Pero aquí nos demuestra también en esa historia de San Clemente la necesidad de los sacramentos, ¿verdad? Pero bueno, ya llegando a la historia esta del sermón de Monseñor Schneider, que dio hace un par de meses, como les comento, ya tenía preparado este episodio, no lo había podido grabar, pero gracias a la providencia de Dios, sucede esto la semana pasada que el Papa Francisco publica este video y yo tenía ya este listo para poder hablar de esto y puedo hablar de este tema ya tomando en consideración el video que publicaron el Papa Francisco con los prelados latinoamericanos. Pero bueno, el tema. Dice Monseñor Schneider, es hora de exigir medicamentos e inyecciones para esta enfermedad que no se pueden mencionar, libres de seres humanos. La defensa de la vida humana hoy también debe ser el uso contra aquellas prácticas y estructuras que degradan la vida inocente a un almacén de repuestos de material biológico que se hace utilizable para procesos experimentales y de fabricación. Es sobre todo una lucha cultural. Se trata de rechazar la cultura del consumerismo, de la manera más clara que considera que las personas en edad prenatal están disponibles para todos los propósitos, incluso como consumibles. Porque como sabemos, algunas inyecciones para esta enfermedad, de hecho, contienen las células que fueron fermentadas de estos bebés que fueron asesinados hace varios años. Bueno, continuamos. Iván Karamazov, en la novela de Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov, hace una pregunta fatal. Cita. Dime directamente, te llamo, respóndeme. Imagina que pudieras realizar tú mismo la construcción del destino humano con el objetivo final de hacer felices a todas las personas, dándoles paz y tranquilidad, pero que sería fundamental torturar a una diminuta criatura, como el niño que se golpeó el pecho con los puños, con sus injustas lágrimas. ¿Estaría listo para convertirse en el constructor de tal edificio en tales condiciones? No hables y mientas. Termina la cita aquí. Hoy en día a menudo se nos dice que hay que hacer concesiones para ganarlo todo, que hay que nadar con la corriente. El apóstol moderno de Viena y el patrón de Viena, San Clemente María Hofbauer, puede ser un ejemplo para todos nosotros de cómo debe comportarse un verdadero católico en tal situación. Cuando era un joven estudiante de teología, Clemente escuchó de su profesor estas palabras. Tenemos que nadar con la corriente, de lo contrario nos quedaremos atrás, de lo contrario predicarán frente a bancos vacíos más tarde. Esto le dice el profesor a San Clemente, y esto es en los años 1700 y pico. Desde entonces nos vamos a este tipo de problemas. Pero bueno, esto le dice el profesor de San Clemente a la clase en donde estaba San Clemente en ese entonces. Clemente se levantó y dijo, solo los cobardes nadan con la corriente. Vivimos en una época en la que la vida, según el Evangelio, nos obliga a nadar contra la corriente, dice el joven Clemente. En otra ocasión el estudiante Hofbauer dijo, señor profesor, lo que dijeron ahora no es católico, y se levantó y salió de la sala de conferencias. Uno a uno los estudiantes también abandonaron la sala de conferencias y el profesor se paró frente a bancos vacíos. Entonces, como ahora, a los católicos se les dijo que hay que ceder un poco para no perderlo todo. Muchos en la sociedad y dentro de la iglesia se enfocan en lo temporal y esconden lo más importante, que es la vida eterna.
Quieres disfrutar de la vida terrenal actual sin tener problemas, en la que practicas el arte del compromiso. Las personas, y especialmente los jóvenes, que hoy trabajan desinteresadamente y sin concesiones por la protección por la vida, por nacer, y contra la explotación en serie de las partes del cuerpo y las células de los niños asesinados, no deben considerarse a sí mismos como un pequeño grupo aislado. No, no estamos solos. Estamos conectados a una gran cadena de católicos que tuvieron el espíritu de fe y confesión desde el comienzo de la Iglesia hasta el fin del mundo. Y bueno, continúa claro el sermón de Monseñor Schneider, pero hasta aquí termina la parte del sermón que es relevante para nuestro tema. Y en lo que quiero que nos quedemos el día de hoy es con esta cita de San Clemente. Solo los cobardes nadan con la corriente. Vivimos en una época en la que la vida, según el Evangelio, nos obliga a nadar contra corriente. Dice esto el joven Clemente en clase, cuando apenas estaba formando para ser sacerdote, y termina siendo el patrón de Viena, el santo patrón de Viena, una de las ciudades más importantes de toda Europa. Entonces tenemos que entender esto como laicos, que vivimos en una época en la que la vida, según el Evangelio, nos obliga a nadar contra corriente. Si en nuestras vidas no sentimos que vamos contra la corriente del mundo moderno, hay que reevaluar qué tan verdadera es nuestra vida espiritual y qué tan verdadera es la manera en la que, según nosotros, tratamos de seguir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Y claro, todos vivimos en una época en la que de repente nos damos cuenta, en esta situación, bueno, hice un compromiso, bueno, a la siguiente y hay que ir aprendiendo poco a poco. Pero sí nos tenemos que quedar con esa cita y se la repito porque me encanta, la verdad creo que es una cita muy imponente, muy impresionante para los tiempos en los que vivimos y que nos puede dar tranquilidad de saber que, bueno, vamos contra la corriente. Ya el Papa nos dice que no podemos ir a la misa, que no debemos de ir a la misa tradicional. Los obispos están cancelando misas tradicionales por todos lados. Pero al mismo tiempo vemos que estas mismas personas promueven cosas que van en contra del Evangelio, cosas que van en contra de nuestro sensus fidei, nuestro sentido de la fe católica, que fue formada gracias a los catecismos tradicionales. Entonces repetimos la cita de San Clemente. Solo los cobardes nadan con la corriente. Vivimos en una época en la que la vida, según el Evangelio, nos obliga a nadar contra corriente. Tristemente, el nadar contra corriente en estos tiempos significa también ir en contra del modernismo que ha tomado control de prácticamente todos los obispos, porque vemos que solamente Monseñor Schneider y creo que otro obispo en Estados Unidos están en contra de esas inyecciones. Ellos dos son los únicos. Y Monseñor Schneider es el único que también, bueno, también con Monseñor Viganó, que nos hablan en contra del modernismo que tenemos hoy en día. Los papas, por casi 200 años, nos estuvieron dando diferentes señales, advirtiéndonos, diciéndonos, viene el modernismo, viene la judeo-masonería, viene la masonería, cuidado, 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 cuidado. Empieza el pontificado de Juan 23 y se acaban estas advertencias. Entonces, ¿qué nos dice esto? Y luego continúan los pontificados en la época posconciliar, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco ahora, y se acabaron esas advertencias. Entonces, cuando te están advirtiendo de algo, si te están advirtiendo que va a pasar algo, y después paran las advertencias sin ningún aviso alguno, y ves ves tu casa y ves que está completamente destruida, pero nadie te lo estuvo avisando, te lo dejaron de avisar. Hay que ver, o hay que tratar de investigar por qué, cuál fue la razón por la que pararon esos avisos cuando vemos que todo quedó en destrucción. Y ahora vemos, como les he mencionado en otros episodios, que curas en diferentes parroquias están compartiendo el mensaje que manda el Papa Francisco. Dicen los obispos, bueno, no es ideal de la manera en la que llegamos a estas inyecciones, pero bueno, las podemos aceptar y hay que trabajar para mejores opciones. ¿Cuáles están trabajando para mejores opciones?
Ninguno. Mientras que las compañías esas que hacen estas inyecciones, vemos que suben en sus ganancias por miles de millones de millones de millones. Entonces, ¿de qué manera está peleando la iglesia en contra de esto? De ninguna. La iglesia, la jerarquía de la modernidad, ¿verdad? De ninguna manera. Entonces, es donde tenemos que ver lo que nos dicen contra lo que es la realidad y actuar de acuerdo a todo eso. No podemos caer en engaños, no podemos caer en diferentes tipos de engaños, porque nos dice nuestro Señor que hay tal cosa como el ciego llevando al cielo, el ciego llevando al ciego al precipicio. Inclusive el Papa Pío XI dice en Casti Connubii que el sacerdote que le diga a su gente que pueden usar los anticonceptivos en el matrimonio es un ciego llevando al otro ciego al precipicio. No vivimos en tiempos en los que nos podemos dar el lujo de no conocer nuestra fe, de no leer los catecismos tradicionales, de no leer a los santos. No tenemos ese lujo, porque sabemos que si lo hacemos, al tener la opción, al tener el internet en el que hay tantos y tantos libros de santos, al hacer eso y seguir el modernismo, seguimos el confort y esa comodidad nos va a llevar al infierno. Nos dice San Juan Bautista de la Salle, dice que hay que levantarse todos los días antes de las 6 de la mañana. Dicen San Alfonso de Ligorio, San Francisco de Sales, que toda mañana hay que hacer oración mental, 30 minutos mínimo. Entonces aquí, si nos tenemos que levantar antes de las 6 de la mañana, según los santos, si tenemos que hacer oración mental después de levantarnos, también según los santos, temprano, bueno, ¿qué nos indica? Que el paraíso no es para flojos. Entonces hay que tomar todo eso en consideración. Fíjense, hace poco publicaron un libro, que lo tengo aquí en mis manos, que se llama Un pensamiento para cada día, que son como una compilación de meditaciones por el arzobispo Marcel Lefebvre. Que por supuesto en este programa lo seguimos, en este programa lo leemos, y en este programa creemos que algún día va a ser reivindicado, será santo y posiblemente también doctor de la iglesia, yo creo, porque, bueno, pues fue de los únicos que él con unos 2 o 3 obispos más le quisieron poner un alto al modernismo. Pero bueno, en este libro, en la meditación, que son citas muy cortas, pero en la meditación para el día del 17 de agosto, que era la fiesta de San Jacinto, dice esta meditación de Monseñor Lefebvre, que le repito, es una compilación, o sea, no es que él las haya escrito, sino que todas sus conferencias, de sus escritos, las tomaron y las acomodaron para cada día. Dice, si el amor de Dios no es la base de todos los actos que yo haga en mi vida, no me ayudan para nada. Entonces, esta es la importancia del amor a Dios. Hay que ponerlo en nuestros fondos de nuestras almas y que sea hasta la resolución que guíe a nuestras almas para hacer todo por el buen Señor. ¿Cómo quisiera que tengas precisamente este amor por Dios y que esté verdaderamente en tus entrañas? Esto le da serenidad a la vida. Esta es la cita de Monseñor Lefebvre, que les traduce al español aquí mientras la leía. Entonces, la primera parte. Si el amor de Dios no es la base de todos los actos que hagas, no te ayuda para nada. Pero ¿qué dice el Papa Francisco? Amor por la humanidad, amor por la humanidad, amor por la humanidad. Pero si no tenemos amor por la humanidad, por el bien de Dios, no nos ayuda en nada. ¿Y cómo se puede decir? ¿Cómo puedo yo tener a mis bebés, verdad? A mis hijos, y decir que no hay problema inyectándome algo que fue adquirido gracias a un bebé que mataron? Que mataron con propósito para que se utilizaran para estos laboratorios. ¿Cómo podemos decir que se puede hacer eso, por el amor de Dios, para una enfermedad que sabemos que tiene una tasa de mortalidad sumamente baja, especialmente sobre los jóvenes, muy baja? ¿Cómo podemos decir que vamos a hacer esto por el amor de Dios? Más aparte, obviamente no hablando que también la inyección no está comprobada su efectividad y tiene una efectividad muy baja por lo visto y perjudica la salud de las personas, aparte. Entonces, ¿cómo se puede decir esto? El Papa nos dice, pónganse la inyección por amor a uno del otro, pero ¿cómo me puedo inyectar yo algo que fue, como les repito, adquirido gracias a que mataron a un bebé? Es incongruente, es imposible y no se puede hacer como católico. Repito, especialmente si
Somos jóvenes, estamos completamente saludables, no estamos obesos, no hay necesidad. Ok, pero bueno, así terminamos el episodio del día de hoy. Si les gustó, por favor, compártanlo, pónganle like, suscríbanse al canal si no se han suscrito. Y bueno, viva Cristo Rey y Ave María, a rezar el rosario todos los días, a hacer meditación todos los días en las mañanas. Hasta la próxima.